avanzar. El día de hoy estaremos viendo el Salmo 113. Si Dios nos permite, el 114. Y si nos permiten, el 115. El día de hoy vamos a estar avanzando con 3 salmos que son una parte importante. No sé, a lo mejor estamos de repente acostumbrados a leer la Biblia, a leer algunos salmos, pero de repente, como el día de hoy, podemos aprender algo en relación a lo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir. Algo que podemos aprender es que este Salmo 113 pertenece a un grupo, a una colección de salmos que tienen como título Jalel. Jalel. Y este título son porque eran salmos que eran conocidos porque se leían o se cantaban en el tiempo de la Pascua. El 113, el 114 y el 115 se cantaban antes de la comida. Por eso lo vamos a ver juntos. Y el 116, 17, 18 se cantaban después de la comida. Entonces, estos salmos tienen un significado muy importante para los judíos y bueno, y para nosotros también. Y este salmo, algunos consideran que este es el salmo, uno de estos salmos fue aquel que Jesús entonó cuando estaba en el Monte de los Olivos, simplemente como referencia. En Mateo 26:30, simplemente como referencia, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. No se sabe cuál salmo fue el que él entonó en ese momento, pero muy probablemente esta colección de 3 salmos Jesús lo cantó en el tiempo de la Pascua. Era algo normal porque es cuando ellos recordaban lo que Dios había hecho al momento de rescatarlos, ¿sí? Entonces es importante que lo podamos entender y verlo de esa manera. Así que me gustaría orar y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar en cada uno de estos salmos, cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida y que a través de ella nuestro corazón pueda ser fortalecido, pueda ser cambiado y transformado en su presencia. Le damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y porque eres fiel. Gracias porque podemos alabarte, adorarte y escuchar tu palabra, Dios. Permite que estos cantos, estos salmos que hoy estaremos leyendo, pueda hacer transformar nuestros corazones y podamos vivir completamente para ti, Dios. Te alabamos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este Salmo 113 dice así: Dios levanta al pobre, y usa la misma palabra que hemos mencionado que está en el Salmo 111 y 112 y empieza con esta palabra que es aleluya. Y la palabra aleluya lo hemos estado mencionando, que significa que Dios sea alabado. Entonces, la idea de estos 3 salmos que hoy estaremos viendo tiene que ver una vez más con una alabanza a Dios. Y en esa alabanza es entender el por qué tiene que ser alabado el Señor. Dice el versículo 1: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. ¿Sí? Una vez más, la intención o la idea es precisamente eso, que nosotros entendamos que es necesario que nuestro Dios sea alabado, sea adorado. Recuerden que alabar significa hablar bien de, elogiar, hablar bien. ¿Y de qué vamos a estar hablando o de quién vamos a estar alabando? De Dios. Interesante, porque aunque la Biblia nos enseña, nos invita que todos alabemos a Dios, incluso el Salmo o los Salmos nos ayudan, sobre todo el último, el 150, nos dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿verdad? Todo lo que respire. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda alabanza y toda adoración. Pero algo que tenemos que resaltar es que en el versículo 1 dice: alabad, siervos de Jehová. Y me hace entender o verlo de esta manera. Todos tenemos la obligación de alabar a Dios, pero
los que son servidores, los siervos de Jehová, tienen una mayor responsabilidad o una mayor bendición. ¿Por qué? Porque todo servidor, todo aquel que le sirve a Jehová, participa de los beneficios y de las recompensas que Dios ha preparado para aquellos que le adoran y para aquellos que le sirven. Entonces, cuando de repente nosotros entendemos que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, cuando Dios tiene un plan para nosotros y que nos va a llevar a ha preparado una morada para que estemos con Él y estaremos para que reinemos juntamente con Él y estemos en todo momento con Él, entonces a mí me hace entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando yo veo lo que Dios ha hecho por mí y por nosotros, claro que me tiene que llevar a que el nombre de nuestro Dios sea alabado. No solamente alabamos a un Dios, sino que nosotros alabamos al único Dios real y al único Dios verdadero. Dice en el versículo 2, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego me dice, desde ahora y para siempre. Y esto me hace entender de que al momento en que uno canta, que uno lee, que uno entiende, uno tiene que aprender que Dios tiene que ser alabado. ¿Desde qué momento? Desde ya, desde ahora. No sé tú, pero esta frase, desde ahora y para siempre, a mí me hace recordar cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana. Si quieren, vamos tantito a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y llega un momento donde hablan acerca de la adoración y que la mujer tiene esa duda de dónde se tiene que adorar. Y entonces dice en el versículo 21, Juan 4:21 dice así, y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La pregunta o la duda de esta mujer era, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Se nos ha dicho que en este lugar, en este monte, y otros dicen que es en Jerusalén. Entonces, ¿en dónde debemos de adorar? Versículo 22. Dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí hace referencia a que nosotros hemos aprendido a adorar a Dios porque sabemos quién es Él. ¿Sí? Y luego verso 23 dice, mas la hora viene, ¿y cuándo es? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces de repente Jesús le dice a esta mujer samaritana que llegó el tiempo de adorar, dice, y ahora es, y es el momento. Y entonces hace esa enseñanza o lleva a que la mujer entienda que hoy es el tiempo de que adoremos a Dios. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces cuando leemos el Salmo y que el Salmo nos lleva a alabar siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová desde ahora y para siempre, nos hace o nos quiere levantar a nosotros, hacer ver que es necesario que nosotros todos los días estemos alabando a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Uno debe de entender y conocer la obra que Dios ha hecho en nuestra vida para que podamos nosotros alabarle. Dice, desde ahora y para siempre. Versículo 3, ahí en el Salmo 113. El salmista va más allá, porque me dice que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Y esto me habla de una alabanza continua. O sea, a Dios no le alabamos hoy, o más bien, es como si dijéramos, a Dios no solamente lo alabamos el domingo y el martes que venimos a la iglesia. Dios tiene que ser alabado en todo momento porque Él es digno de toda la adoración. Y esta idea, desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, sea alabado el nombre de Jehová, me habla de una constante
adoración. Mi corazón, mi boca, mi vida, en todo momento tiene que estar alabando a Dios por su grandeza, por su amor, por su misericordia. Ahorita vamos a llegar un poquito más a ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice el versículo 4: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. En la otra versión dice así: Él está por encima de las naciones, su gloria es más alta que los cielos. Y entonces me lleva el salmista a poder entender eso, que Dios es más grande que todos, por eso Él merece toda adoración. Versículo 5 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y de repente manda una pregunta el salmista y dice: a ver, en el mundo hay muchos dioses, pero ¿quién es como nuestro Dios? Y eso que habla, que se sienta en las alturas. La Biblia me enseña que el Dios está en los cielos y que la tierra es el estrado de sus pies. Me habla de la grandeza de nuestro Dios. Y la pregunta que se hace, recuerden que es un canto, y de repente dicen: bueno, ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como nuestro Dios? Y uno tiene que darse cuenta que no hay nadie encima de nuestro Dios. No hay alguien más grande que nuestro Dios. Él está arriba, Él está en las alturas. La Biblia me dice que el Padre está en su trono, Jesús está a la diestra del Padre, está en las alturas. No hay nadie como Él. Y lo más impresionante que tendríamos nosotros que admirarnos es que Él se humilla a mirar a tierra. Incluso dice: Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. O los cielos que podemos ver están debajo de Él. Y la tierra, no se diga, está abajo de Él. Entonces, esto me habla de la grandeza de nuestro Dios. Y luego dice versículo 7. Esto es lo que Él hace. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. ¿Sí? En la otra versión, este versículo 7 dice así: levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Y yo meditaba en este versículo precisamente. Muchas veces hemos quizás pasado en las calles y hemos visto personas que viven en la calle indigentes, ¿no? Gente que está quizás tirada en el polvo. Gente que es pobre, que no tiene nada y está tirada, y de repente uno los ve. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? ¿Corremos a ayudarles a levantarlos o les sacamos la vuelta? Normalmente sacamos la vuelta. Cuando me habla del menesteroso, me habla del necesitado que está en la basura. Y me pongo a pensar, porque nosotros muchas veces lo llegamos a ver y no hacemos nada. Quizás lo único que decimos a veces es: pobre gente, Dios, ayúdales, Dios, pues, bendícelos, Dios. Y no digo que no tengamos un corazón donde le pidamos a Dios que haga algo. Pero esa misma condición en la cual se encuentran ellos y que nosotros no hacemos nada, es la misma condición en la cual nosotros nos encontramos como hombres, como pecadores, como pobres, como necesitados, en nuestro pecado, en nuestra maldad, en lo que hacemos. Y lo increíble es cómo Dios sí se agacha, y cómo Dios sí se acerca, y cómo Dios sí nos abraza aún en la condición en la cual nos encontrábamos. Entonces, yo tengo que verme como ese necesitado que está en la basura. Yo tengo que verme como ese pobre que está en el polvo. Y estaba perdido, sin nada. Y de repente el escuchar y ver que Dios extiende su mano y me abraza
y me dice que soy su hijo y me da un propósito y me da una herencia y me cambia para siempre, claro que es digno que Él reciba toda la honra, la gloria y la alabanza. Claro que es bueno que yo pueda cantarle y adorarle a Dios por lo bueno que ha sido conmigo. Porque no solamente me ayuda, o sea, no es Dios que viene y te da una moneda. No es el Dios que viene y te dice, te voy a bañar para que ya sigas ahí en tu camino. Dice el versículo 8, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Ahora, ¿dónde puedo ver esto? Vamos todos a Efesios capítulo 2, por favor. En Efesios capítulo 2, Pablo le enseña a la iglesia y habla de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Dice Efesios 2, desde el versículo 1, dice así: y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, aquí nadie se escapa, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí hay un pero muy grande, dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y creo que es lo mismo, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos. Es como decir que estábamos arruinados, tirados. Es más, ni necesitados, sino literalmente estábamos muertos, condenados a una muerte eterna. Y dice que por gracia, simplemente porque Él quiso, nos salvó. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Incluso dice el versículo 8, porque por gracia, por algo que no merecíamos, somos salvos. Y esto es por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿de qué me habla? Nosotros estábamos en la misma condición de este pobre necesitado que está en el polvo. En la misma condición de este menesteroso que está en la basura. Es más, otra vez, estábamos muertos. Sale peor, ¿no? Si a veces cuando pasamos y vemos a una persona tirada en el suelo, no nos acercamos para levantarla. Si una persona está muerta, ¿qué más podemos hacer por ella? Nada. Tendríamos que decir, no hay nada que hacer. Pero qué impresionante es que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Que Dios nos haya llamado sus hijos. Qué impresionante que ahora tenemos vida. Qué impresionante que ahora tú y yo tenemos una esperanza que el día que lleguemos a morir estaremos con Él para siempre, reinaremos, recibiremos de las bendiciones, estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y lo más impresionante es que ninguno de nosotros lo merecíamos. Lo hizo porque Él quiso, por amor, por su gracia, por su misericordia. Entonces la pregunta sería, la cuestión es, ¿por qué no adorarle? ¿Por qué no alabarle? ¿Por qué no todos los días estar diciendo, Dios, eres grande, eres poderoso, no hay nadie como tú? Porque estábamos arruinados, estábamos destruidos, pero ahora a través de lo que Él hace, podemos tener vida, vida eterna y vida para siempre. Regresamos al Salmo 113. Porque ya nos ha enseñado o hemos visto cómo Dios nos ha sacado
de nuestro pecado, de nuestra condición, y nos ha dado una vida eterna en su Hijo. Versículo 9 dice, no solamente el que hace sacar al polvo, al menesteroso, para sentarlos en los lugares principales entre los príncipes de su pueblo, también dice, el que hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Jehová sea alabado, aleluya, ¿no? Entonces, otra razón por la cual tenemos que alabar a Dios es que Dios es capaz de cambiar todo en un instante y puede hacer que aquella mamá que no podía tener hijos, hoy pueda ser llamada madre. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede hacer ese milagro. Yo no sé, ¿habrá alguien aquí, si puede levantar su mano, que a lo mejor no podía tener hijos o le habían dicho que no iba a tener hijos y Dios les ha bendecido ya con familia? ¿Hay una persona aquí? ¿No más una? Bueno, es un ejemplo de que Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Ahora, cuando leíamos esto, ¿de quién se acuerdan? Hay una historia en primer libro de Samuel. Vamos a primer libro de Samuel, la historia de Ana, una historia muy conocida, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que va a Dios y le pide, le ruega que le haga un milagro, que pensaban que estaba ebria, ¿no? Que el sacerdote la ve y le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? No, y le dice, yo no estoy ebria, estoy con dolor porque tengo una petición delante de Dios y quiero que Dios me lo dé. Y ella le ofrece, dice que si le da un varón, se lo va a ofrecer y se lo va a entregar para que le sirva todo el tiempo. ¿Y qué hace Dios? Le da ese milagro. Y Dios le da ese milagro. Y Ana, en el capítulo 2, Ana empieza un cántico. Incluso el título dice ahí del del capítulo es Cántico de Ana. Y dice así, versículo 1 y 2 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. O sea, yo estoy contenta, dice Ana, ¿verdad? Me regocijo, yo te exalto, Dios, me alegro en lo que tú has hecho, dice versículo 2, no hay santo como Jehová, o sea, Él es único, no hay nadie como Él, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana sabe que si en alguien puede confiar, ¿en quién es? En Dios. Sabe que nadie más le podía haber ayudado. No hay nadie más que puede transformar su vida. Y ella sabe que el que ha hecho ese milagro es Dios. Y estamos viendo un cántico. Ahora, si leemos el versículo 8, es bien interesante porque vamos a escuchar las mismas palabras que ahorita estábamos leyendo. Ahí mismo en 1 Samuel 2:8 dice así. En el cántico de Ana dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Interesante, ¿no? Porque son las mismas palabras que el Salmo está mencionando por lo que ha hecho Dios en la vida de esta mujer. Entonces, en pocas palabras, regresando al Salmo 113, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que alabarle y adorarle por lo que Él ha hecho. Número uno, nos ha levantado, nos ha rescatado del polvo, de la muerte y nos ha sentado en lugares celestiales. Jesús dijo que donde Él está, nosotros también estaremos, ¿sí? Y lo otro es porque Dios es el único que puede hacer que una mujer que no puede tener hijos, Dios puede darle hijos. Por eso Dios es alabado. Salmo 114. Dice las maravillas del Éxodo. Este es otro de los salmos que se entonaban
en el tiempo de la Pascua. Y recuerdan, ¿recuerdan qué es la Pascua? La Pascua era el momento que ellos celebraban porque Dios los había sacado de Egipto. Recuerden que Dios manda a Moisés y Aarón a decir al faraón que deje salir a su pueblo, que el pueblo le va a ir a alabar y adorar al desierto. El faraón dice que no y empieza Dios a mandar una plaga. Después como que se arrepiente el faraón, sí, lo voy a dejar, y le quita la plaga y dice, ahora no lo voy a dejar, y empieza una serie de plagas, 10 plagas, ¿no? Y en la última plaga, Dios le dice que van a morir el primogénito de todos que estén ahí en Egipto. Y Dios hace algo. Dios les manda decir a su pueblo que hagan un sacrificio de un cordero y con la sangre de ese cordero manchen las puertas de sus hogares. Y que en la noche iba a venir la muerte. Y en la casa donde no estuviera manchada de sangre, iba a entrar la muerte e iba a morir el primogénito. Pero en la puerta donde estuviera manchada de sangre de ese cordero, la muerte pasará de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. Y la muerte no iba a llegar a ese hogar, iba a recibir salvación y su hijo no iba a morir. Esa es Pascua. Entonces, lo que hace el pueblo de Israel, porque Dios había mandado estas festividades de celebrarla cada año, celebraban el día de la Pascua, de los tabernáculos, y en las fiestas otra vez entonaban estos cantos. Ahora, para ellos era importante, ¿por qué? Porque el hecho de que ellos salieron de Egipto, incluso que ellos pasaron por el Mar Rojo hasta llegar a la tierra prometida, bueno, para ellos el salir de Egipto y el cruce era un símbolo de la salvación que Dios había hecho en su vida. Entonces, en el Antiguo Testamento, el recordar eso era recordar de cómo Dios había salvado a su pueblo. En el Nuevo Testamento cambia. Para nosotros, ¿cuál es el hecho principal de nuestra salvación? La cruz, ¿no? Para nosotros Jesús vino, pero nuestra salvación llega en el momento que Cristo entregó su vida para nosotros. Entonces, para nosotros la cruz es la salvación. Para ellos, la salida de Egipto es el hecho de la salvación. Por eso tenían que celebrar la Pascua y en la Pascua recordar esto. Mira cómo dice el versículo 1 del Salmo 114. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Te lo voy a leer en la otra versión. La Nueva Traducción Viviente me gusta. Quizás está un poquito más claro. Dice así: cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera. Lo primero que empieza en ese salmo es mencionando o recordando la salvación de Dios para su vida. Y creo que una vez más, nosotros deberíamos de estar recordando de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que si tuviéramos oportunidad de que pasaran al frente y muchos de nosotros poder comentar y decir de dónde nos sacó Cristo, estaríamos escuchando testimonios increíbles. Porque a veces no nos hemos dado cuenta, vemos aquí todos los de la iglesia y hermanos, nos saludamos y todo, pero muchas veces no sabemos de dónde Dios nos ha sacado. En otras palabras, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiéramos conocido a Dios? Es cuando yo recuerdo y cuando yo veo lo que Dios ha hecho en nosotros, claro que yo tengo que aprender a qué, pues adorarle, a exaltarle, a bendecirle, porque Él nos ha rescatado. Otra importante, es bien difícil, o no sé si usar esa palabra difícil, pero no cualquiera puede escuchar de Dios y aceptarlo. Y el hecho que nosotros hayamos escuchado una vez y que hoy seamos salvos es una razón por la cual aún ahí darle gracias a Dios porque nos ha alcanzado, porque es su Espíritu el que nos ha transformado cada uno de nosotros. Dice el versículo 2, Judá vino a ser su santuario
e Israel su señorío. Dice el versículo, en la otra versión dice, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su reino. La Biblia me enseña que el pueblo de Israel no había nada atractivo en él, no había nada bueno en él, pero qué impresionante, o ellos adoraban a Dios o exaltaban a Dios, porque aunque no había nada bueno en ellos, cómo Dios estuvo dispuesto, número uno, a salvarlos, y número dos, dice ahí, a que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Porque es algo increíble, ¿no? Vemos la historia y vemos que cuando el pueblo pasaba por el desierto, Dios los acompañaba en todo momento. En el día, ¿cómo lo acompañaban? Con una nube, ¿no? Una nube que cubría a todos. En la noche, una columna de fuego. Y es impresionante, porque otra vez, en el otro capítulo hablábamos de un Dios que está más alto que los cielos. Un rey soberano, un Dios que hace todo y que se humilla a vernos. Y que se humilla a mirar cómo estamos, que somos polvo y no hay nada, que estamos muertos, estamos en la basura, no hay nada atractivo. El hecho de que Dios, siendo quien es, venga y nos mire a ver, venga y esté con nosotros, venga y more con nosotros, eso es impresionante. Ahora, ellos lo veían representado en la nube y en el fuego. Nosotros no lo vemos, pero la Biblia me dice que Dios, ¿dónde está ahora? Dentro de nosotros. Ahora te pregunto, ¿eso no se te hace impresionante? Otra vez, porque somos quien somos. Un pobre, un menesteroso, uno que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y imaginarme que el Dios, el creador de todo, el grande, el poderoso, puede vivir dentro de nuestra vida. El saber que está conmigo, que me cuida, que me ama, que me protege, que me ayuda en todo momento. Claro que Él es digno de alabanza y adoración. Claro que sí, que no hay nadie como Él. Por eso el pueblo está hablando y está asombrado de lo que Dios ha hecho. Los ha salvado y además de lo que ha salvado, Dios ha prometido su presencia con ellos y estuvo con ellos en todo momento. A partir del versículo 3, de una manera poética, están hablando de lo que Dios hizo. Dice así, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Lo que ellos están hablando en todo momento es lo que Dios ha hecho al momento de salvarlos y a su presencia. Y están mencionando desde el principio que cuando ellos salen, el mar se abrió hasta cuando ellos llegan a la tierra prometida, porque cuando están en Egipto, el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Cuando van a la tierra prometida, el Jordán también se abre y ellos pasan en seco. En la otra versión, este mismo versículo 3 dice así, el mar rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. Un poquito más claro, ¿no? Te puedes imaginar, el pueblo va saliendo de Egipto, el pueblo va escapando del faraón y del ejército y de repente llegan a donde está el mar. ¿Y qué hace el mar? Dice ahí, los vio venir y se apuró a quitarse del camino. Dice, el agua del río Jordán se hizo a un lado igual. Me habla simplemente ese milagro que Dios hace, donde se abre para que ellos puedan pasar correctamente. Dice, las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, mar rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Y aquí hace referencia cuando Dios baja al monte
y que todo truena y todo se cimbra. Ellos están hablando de ese poder glorioso y grande de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que aún se afirma o se refuerza con el Salmo 115. Y luego dice, versículo 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. En la otra versión dice, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Y esto me habla de esa grandeza de nuestro Dios. Otra vez, están ellos, a lo mejor tiene mucho sentido con ellos en este momento de la Pascua, porque están diciendo, Dios nos ha salvado, Dios hizo un milagro, su presencia estuvo con nosotros, vimos su presencia cuando se abre el mar, vimos su presencia cuando el río Jordán se abre, vimos su presencia cuando viene y la tierra tembló y todo se cimbró. Es más, ante la presencia de nuestro Dios, la tierra tiembla, y está hablando de esa grandeza. Para nosotros, bueno, para nosotros es un poquito diferente, pero lo mismo nos lleva a ver que Dios puso su mirada en nosotros y nos ha rescatado y nos ha salvado. Versículo 8 dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Y me habla de otro milagro. Recuerdan que hemos estado mencionando alrededor de 2,5 millones de personas salen de Egipto avanzando, van por el desierto. Llega un momento donde tienen sed, quieren agua, están en el desierto, no hay. Y de repente Dios hace un milagro y entonces brota de la piedra, brota agua. Y un agua que se convierte en un estanque, en una fuente de aguas para que puedan todos tomar, para que puedan todos bañarse, para que todos puedan estar bien, animales y todos. Y es un milagro que Dios hace. Pero esto mismo, de esa fuente, me recuerda a lo que Jesús hizo. Vamos a Juan capítulo 7, verso 37. Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué me habla? Es la misma idea. Ante la necesidad que pueda tener el hombre, cuando alguien pone su fe y su creencia en Dios, su confianza en Dios, Dios puede llenar esa necesidad que puede haber en nosotros. Cuando hablábamos ahorita de la mujer samaritana, Jesús le dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le doy, dice, no tendrá sed jamás. Y esto de beber el agua me habla de creer. Cuando uno pone su confianza completamente en Dios y cree en Él, dice que de su interior correrán ríos de agua viva, así como Jesús, como Dios lo hizo en el desierto. Así como la peña que no había agua, de repente Dios puede hacer que de esa peña puedan brotar fuentes, agua viva para todos. De la misma manera, nosotros podemos ser saciados a través de nuestra fe y nuestra confianza completamente en Dios. Salmo 115. Otra vez, es el último salmo de estos 3 que se leían, dijimos, antes de la comida, en el tiempo de la Pascua. Y lo primero que mencionan es esto. Versículo 1 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Este salmo empieza con una declaración y pareciera que al momento que se repite, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
sino a tu nombre da gloria. Ellos están remarcando claramente que lo que ellos han hecho, que lo que ellos son, lo que ellos, en la manera en que ellos se encuentran o están, no se debe a quienes son, ni a lo que ellos se merecen, ni lo que ellos han hecho. Ellos están reconociendo que todo lo que ellos pueden tener o ser o tener es porque Dios se los ha dado o porque Dios se lo ha provisto. Dice ahí, sino a tu nombre. Y cuando habla de tu nombre, me habla del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, misericordioso, es amoroso, es fiel, es bondadoso, proveedor que nos redime, nos cuida, nos salva. Lo que Dios es. Y ellos están diciendo, la gloria es para ti y no es para nosotros. Y creo que hay mucho que aprender de nosotros en este mismo versículo. Porque muchas veces nosotros ahorita veíamos cómo Dios nos sacó de nuestra condición, de nuestro pecado, del polvo, de la basura, de la muerte. Y de repente Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Incluso hoy pudiéramos estarle sirviendo y viviendo completamente para Él. Pero tengo que aprender y entender algo. Lo que yo soy ahora, lo que yo tengo ahora, lo que yo hago ahora, no es gracias a mí, ni tampoco la gloria es para mí, sino la gloria ¿para quién es? Para Dios. La Biblia me dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Y dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero yo no me puedo ni sentir que yo las puedo hoy. Ni incluso ni cantando, ni predicando, ni sirviendo, puedo pensar de que yo lo hago porque soy bueno, sino yo debo de entender que todo cuanto tengo, aún mi familia, aún mi trabajo, aún el alimento, aún mi vestir, el sustento diario, no es por mi capacidad ni por quién soy, sino es porque Dios lo ha hecho por nosotros. Pero me gusta que el salmista lo repite porque dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Lo que hoy hacemos, lo que hoy tenemos, siempre tenemos que aprender que es gracias completamente a Él. Ahora, ¿y por qué lo tenemos? Dice ahí, por su misericordia. Esta palabra misericordia, lo hemos estado mencionando muchas veces, es la palabra Hased en el original, que significa un amor inagotable. Lo que tú eres, si hoy eres una persona que ha sido salvada, ha sido restaurada, cambiada, es gracias a ¿qué? A su amor. No lo merecemos. La Biblia me dice que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. No había nada, no hay nada bueno en nosotros. Sin Dios estamos perdidos. Pero todo lo que tenemos es gracias a Él. A través de su misericordia y su verdad. ¿Por qué? Porque me habla de que en Dios podemos confiar. Él no miente, Él es fiel y puedo estar seguro completamente en Él. En el versículo 2 dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Algunos comentaristas llegan a decir, como no hay un estandarte, no hay una imagen de un Dios, y este pueblo que avanza o este pueblo que está ahí, de repente la gente o las naciones pudieran decir, hey, ¿y qué onda con tu Dios? ¿Dónde está? Y de la misma manera, probablemente alguien puede hacerte esa pregunta el día de hoy, según lo que tú estés pasando y estés viviendo. Que muchas veces la gente que no cree en Dios, es muy fácil decir, pues no que crees en Dios, pues ¿dónde está tu Dios? Y me gusta lo que dice el versículo 3. Nuestro Dios está, ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y me gusta, porque cuando yo leía esta frase, me gusta porque es una gran verdad. Claro, Dios vive en nosotros, pero Dios es tan grande que está en todas partes. Y Dios está en los cielos, pero lo más impresionante que es al Dios al cual servimos, al Dios al cual creemos,
al Dios que nos ha rescatado y nos ha salvado, bueno, ese Dios ha hecho lo que Él ha querido. En otras palabras, Él es Dios, Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. A Él nadie le dice lo que tiene que hacer. Y a mí cuando yo meditaba en esto, me habla de su poder, me habla de su grandeza, me habla de su soberanía y me habla una vez más que Él está en los cielos y todo lo que sucede y todo lo que pasa es porque Dios lo permite y porque Dios tiene un propósito para nosotros. Más, hay un pasaje en Romanos que normalmente lo leemos, ¿no? Que nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. A veces no lo entendemos, pero si alguien te diga decir, ¿dónde está tu Dios? Está en el cielo. Bueno, para nosotros está en nosotros aquí también. Y entonces, si Dios está contigo, ¿por qué te pasa eso? Porque Él es Dios y porque Él ha querido que yo esté pasando por este proceso. Nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Un Dios en el cual podemos confiar. Y entonces, el mismo salmista hace una diferencia. Dice el versículo 4, haciendo una diferencia del Dios que nosotros tenemos. Un Dios que está en los cielos y un Dios que hace lo que Él quiere. Que puede actuar y que puede obrar como Él quiere. Incluso ya lo ha hecho. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Y compara a Dios con cualquier ídolo que pueda haber. Todas las naciones tienen sus ídolos. El día de hoy, no solamente una imagen es un ídolo, nosotros podemos tener muchos ídolos, pero aunque haya muchos ídolos, ninguno se compara con nuestro Dios. ¿Cómo son esos ídolos? Dice ahí, tienen boca, mas no qué, pues no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Entonces me están hablando de unas imágenes que aunque tienen todo, no pueden hacer nada, porque son imágenes de plata y de oro o cualquier otro material. Y luego dice el versículo 8, semejantes a ellos, a estos ídolos, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y es como es algo absurdo, ¿no? Es increíble pensar que una imagen que tiene ojos y no ven, o nariz y no huele, o boca y no hablan, manos y no palpan, pies y no caminan. Es una locura pensar que incluso tengo que cuidarlo yo porque si no se quiebra, que no se puede ir de un lugar a otro si no tengo que cargarlo. Es una locura pensar que Él me va a cuidar a mí. Es una locura. Entonces la Biblia me dice que así como estos que son inútiles, semejantes a ellos son los que las hacen. No solamente los que las hacen, sino cualquiera que confía en ellos. Porque son imágenes y no pueden hacer nada. Y hay un principio en este versículo. Que cada uno es semejante o llega a ser igual a lo que adora. En otras palabras, si todos estos que adoran estas imágenes que no hacen nada, bueno, es lo mismo, es inútil lo que tú puedas tener. Pero si tú adoras al único Dios real y verdadero, tú llegas a ser semejante a Él. Y eso es lo que Dios ha hecho, ¿no? La Biblia me dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y Dios nos toma nuestra vida y nos va transformando y nos va llevando en un proceso hasta que lleguemos a ser igual a Él. Ese es nuestro sentido. Que un día podemos llegar a ser igual a Dios.
Y aquel que confía en Dios, que pone su confianza en Dios, claro que puede ver la bendición que Dios va a traer para su vida. Ahora, decíamos ahorita, es una locura pensar que una imagen me va a cuidar cuando yo tengo que cuidarla. Cuando se la pueden robar, cuando se puede quebrar, se puede caer. Tú tumbas una imagen y no se levanta sola. Pero puedo aprender que al Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza es completamente diferente. Porque Él sí está vivo, porque Él es poderoso, porque Él hace lo que Él quiere, porque Él sí puede cuidarme, puede guiarme y Él puede cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque el pueblo está en la Pascua y ha estado hablando del Dios que ha hecho maravillas, que tiene que ser alabado y glorificado, que Él los ha rescatado, que Él los ha transformado, que está su presencia con Él. Y entonces nos hace una comparación con aquellas imágenes, con el Dios verdadero, y entonces hay una invitación ¿a qué? A que aprendas a confiar en Él. Y entonces dice el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Algunos consideraban que este canto se entonaba por partes, entre lo que son el sacerdote, el sumo sacerdote cantaba una parte, otra parte cantaban ellos y otra parte cantaba el pueblo. Porque aquí está como que hablándole a cada uno de ellos para que pueda poner su confianza en Dios. Recordemos que muchas veces el pueblo de Israel se iba tras otros ídolos. Y el día de nosotros, tú puedes poner tu mirada quizás en algo más que no sea Dios. Y tengo que aprender que nuestro Dios es diferente y tengo que aprender a confiar en Él porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. ¿Quién te puede ayudar? Dios. ¿Quién puede protegerte? Dios. Entonces Él nos impulsa a que podamos confiar en Él. Dice, oh Israel, hablando del pueblo, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temáis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y otra vez, creo que en estas tres líneas la idea es la misma. Tu confianza tiene que estar en Dios. Y lo volvemos a decir. Todos decimos amén. Pero la pregunta es, ¿realmente confías en Dios? ¿Realmente está tu confianza cegada completamente en Dios? O tendrás que decirle, como aquel hombre que le dijo a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque a veces dudamos. Porque a veces no es fácil dar pasos de fe. A veces no es fácil poder caminar y seguir adelante cuando las cosas parecen que no marchan de la mejor manera. Y tengo que darme cuenta de algo. Esto no es una religión, esto es Dios. Y me invita y me ayuda a que yo tenga que confiar en Él, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Versículo 12. Dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Recuerden que cuando la Biblia nos dice que Jehová se acordó de nosotros, no quiere decir como que Dios de repente se olvidó y que de repente, ay, yo me acuerdo como que tenía un pueblo y lo voy a ayudar. No, sino me habla más en el sentido de que llegó el momento en que Dios va a hacer algo. Como cuando dice que Dios se acordó de su pueblo y mandó a un libertador. O sea, llegó el momento en que Dios va a hacer algo. Y el salmista está hablando que Jehová los va a bendecir. Mucha gente buscaba la bendición, la prosperidad y la ayuda y por eso trataba de buscar otros dioses. Pero el salmista está haciendo la referencia en el sentido de que Dios va a bendecirnos y Dios va a bendecir y empieza ahí, nos va a bendecir, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón y a todos los que temen a Jehová. Cualquiera habla de esa bendición que Dios iba a traer sobre cada uno de ellos.
A nosotros, que no se nos olvide que Efesios nos dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? O sea, la bendición de Dios ya está sobre nosotros. Para ellos era un momento diferente, porque Dios los bendecía y después Dios los... Además, si tú sigues leyendo, dice versículo 14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Dios dice, te he bendecido y te voy a bendecir aún más. Y que ellos tenían que aprender y entender que Dios los iba a seguir bendiciendo, iba a seguir prosperando. Bueno, para nosotros es diferente, les decía, porque Dios nos lo ha dado todo. Nosotros no le podemos decir a Dios, Dios, dame más de tu amor. ¿Por qué no le podemos decir a Dios, dame más de tu amor? Porque nos ha amado con todo amor. No hay más amor. Dios, bendíceme más. Ya no hay más bendición. Dios nos lo ha dado todo a nosotros. Nada nos falta. Dice, de su plenitud tomamos todo. Dios nos lo ha dado todo a cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que cuando yo veo la bendición que me ha dado, y otra vez, imagínate, éramos ese pobre que estábamos en el polvo. Éramos ese necesitado que estábamos en la basura. Éramos ese muerto que estábamos tirados. Y de repente viene Dios y nos abraza y nos levanta y nos cambia y nos transforma y nos da su herencia y nos da su bendición y nos da todo cuanto el Padre le ha dado a Jesús, nos lo ha dado a nosotros. Claro que hay una razón por la cual yo tengo que aprender a alabar y adorarle y decir, bendito sea nuestro Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y es un Dios poderoso. Para terminar, versículo 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. O sea, Él es el creador de todo y aún esta tierra nos la ha dado no para que sea nuestra, sino para que nosotros trabajemos y estemos en ella. Dice el salmista, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Pero nosotros, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido salvados, los que hemos sido transformados, los que hemos sido bendecidos, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya, Jehová sea bendito, sea alabado. Yo tengo que entender que es desde hoy y para siempre tengo que alabar el nombre de nuestro Dios. Yo tengo que ver lo que ha hecho en mi vida. Tengo que ver cómo me ha bendecido, cómo me ha amado, cómo me ha restaurado. Cuando ellos cantaban o entonaban esos 3 cánticos en el tiempo de la Pascua, era recordar cómo Dios los salvó, cómo Dios los ha rescatado y cómo Dios ha estado con ellos para siempre. ¿Había razón por la cual alabarle? Claro. Nosotros tenemos que actuar o tenemos que vivir de la misma manera. Tengo que ver y recordar de dónde Dios a mí me ha rescatado. Lo que yo era sin Cristo y ahora lo que Dios ha hecho. Eso me tiene que llevar a alabarle con todo mi corazón. Ponte de pie, por favor.